de la falta. Él plantea que no hay falta en lo real y que solo puede captarse por medio de lo simbólico. O sea, designa un lugar, designa la ausencia, presentifica lo que no está ahí. Es radical en la constitución de la subjetividad, lo que hace posible la relación con el otro. Ese punto de donde surge que haya significante no puede ser significado. Lacan lo llama punto falta del significante. Es lo que ubicábamos la otra vez con el O A mayúscula barrado. La falta en la experiencia analítica se llama castración. Y en el seminario de la angustia, a esta altura, Lacan plantea que la castración es simbólica. La diferencia de la privación, que la ubica como falta en lo real, siendo el soporte imaginario de la castración el menos fin. Digo esto porque después la castración, a medida que pasa el tiempo, en los últimos seminarios aparece como real, pero en este momento aparece como simbólica. Desde ahí, Lacan propone llevar un poco más lejos lo que Freud dice del duelo como identificación con el objeto perdido, que no es para él una definición suficiente del duelo, afirmando entonces, cito textual, solo estamos de duelo por alguien de quien podemos decirnos yo era su falta. Dos cuestiones que me parece que hay que abrir acá. Una es que no me parece que Freud ubique el duelo o defina el duelo solamente como identificación con el objeto perdido. Y por otro lado, me pregunto qué quiere decir esto de yo era su falta. La definición de Freud y la frase que en principio me resulta enigmática, voy a tratar de ir despejando. Si atendemos a lo que Freud plantea en Duelo y Melancolía, la cuestión de la identificación con el objeto está planteada precisamente por la diferenciación de duelo y melancolía. Freud se pregunta por la labor del duelo. Ante el examen de la realidad, el sujeto confirma que el objeto amado no existe ya. Y eso le demanda que la libido abandone todas las relaciones con el mismo. Surge allí una resistencia. Cito a Freud. El hombre no abandona gustoso ninguna de las posiciones de su libido, aun cuando les haya encontrado ya una sustitución. O sea, habrá un gasto de tiempo y energía continuando la existencia psíquica del objeto y el punto de enlace de la libido con el objeto. Recién al final, el yo quedará libre y exento de toda inhibición. Hasta acá el duelo. A diferencia del duelo, en la melancolía, cuando la carga del objeto quedó abandonada, la libido libre es retraída al yo. Es allí donde Freud habla de la identificación del yo con el objeto. La frase, la sombra del objeto cayó sobre el yo. La pérdida del objeto, entonces, es asimilada a la pérdida del yo, ahora modificado por la identificación. Identificación narcisística con el objeto. Sustitución del amor al objeto por la identificación. Pero esto en la melancolía, a diferencia del duelo. Bueno, hecha esta salvedad, avancemos con la definición. Leo tal cual lo dice Lacan. Solo estamos de duelo por alguien de quien podemos decirnos yo era su falta. No sabíamos que cumplíamos la función de estar en el lugar de su falta.
revelación de aquello en lo que faltamos a la persona para representar dicha falta. La función de ser su falta la traducimos como que hemos estado en falta con esa persona, cuando precisamente por eso le éramos preciosos e indispensables. Fin de la cita. O sea, lo que no sabíamos, lo que se nos revela, lo que traducimos. Se sabe a quién se ha perdido, pero no lo que con él se ha perdido. Hace poquito un paciente que en su trabajo de duelo por la muerte de su madre, después de un largo tiempo de preguntas respecto de si él le había faltado, si él había estado en falta con ella, dice en una sesión: creo que con su muerte yo perdí a la persona que más me ha amado en toda mi vida. Creo que es una forma bastante clara de mostrar esto de que lo que se pierde, además de un objeto querido, un objeto amado, es un lugar, ese lugar que tuvimos para el otro. Lacan lo ejemplifica con lo que viene diciendo con la paciente de Margaret Little que traía Rosa la vez pasada. Él lo que dice es que cuando la analista le dice a su paciente que ya no entiende nada y que verla así le da pena, lo que afecta al sujeto es que se pone de manifiesto que había una persona para quien ella podía hacer una falta. Había en la analista lo que se llama angustia. La paciente puede captarse como una falta, lo que no había podido en relación con sus padres. No había podido hacer el duelo por un padre al que admiraba. No había podido faltarle al padre. Tampoco a su madre, quien la había considerado como una prolongación de sí misma. Después de decir esto, Lacan trae la cita de Etienne Gilson: la existencia es un poder ininterrumpido de activas separaciones. No se trata de frustraciones, sino del límite donde se instaura el lugar de la falta. Entonces, se tratará de atender a las distintas formas en que aparecen en la clínica los puntos focales de esa falta y tener en cuenta la falta en cuanto tal. Ya en el seminario 6, en el 59, ahora estamos en el seminario de la angustia en el 63, en el seminario 6, el duelo estaba más ubicado en relación al falo y a la privación. Ahora, en el seminario 10, queda directamente relacionado con el objeto como objeto causa de deseo. Lacan hablaba de una pérdida que produce agujero en lo real. Dice, la muerte de un ser esencial enfrenta con el significante faltante en la estructura del otro, un otro impotente para dar respuestas. Este recorrido, bueno, me permito hacer una traducción del yo era su falta en el sentido de le hice falta, me hizo falta. En castellano, comúnmente en las cuestiones del amor, solemos decir el otro me hace falta, y saber que le hago falta al otro. Y pensaba, bueno, retomando la definición de Freud más ampliamente de lo que tomaba Lacan, él definía el duelo como una reacción frente a la pérdida de una persona querida, pero también de una abstracción equivalente, como la patria, la libertad, un ideal. Y esto me hace pensar en esta cuestión de que no se trata solo de la pérdida de alguien esencial, sino que se trata de la pérdida de algo esencial.
de una forma u otra siempre estará presente lo que hace falta. En este tiempo que estamos atravesando con la pandemia y la situación que estamos viviendo todos, que venimos viviendo, creo que podríamos pensar que cada uno a su manera, en algún momento, ha experimentado, lo pongo entre comillas, el estar en duelo. Porque alguien o algo nos hace falta, o porque a alguien le hacemos falta. Lo dejo para que después lo charlemos. Hasta acá, Rosa. Bueno, muy bien. Bueno, buenos días. ¿Se escucha así? Bueno. Se escucha bien. Bueno, cuando tratamos el tema del duelo, nos remitimos siempre indefectiblemente al texto de Duelo y Melancolía de Freud. Yo hasta ahora siempre me pregunté por la relación particular entre el tiempo y el trabajo de duelo para cada sujeto. Creo que este tiempo que nos toca vivir pone sobre el tapete cuestiones que ya estaban presentes antes de la pandemia, pero que toman una vigencia particular. Cuando daba clases basándome en este texto para algún otro tema, la pregunta que surgía siempre era ¿cuál es el tiempo normal del trabajo de duelo? Yo me animaba a responder que dependía de cada sujeto y de cada pérdida. Hoy tal vez podría acercar alguna pregunta distinta, revisando el texto freudiano y revisando otros artículos de otros autores, de otros textos. Antes de ir al texto freudiano, voy a tomar una definición de duelo para ir después a remitirme al trabajo que hicieron las colegas en el taller de cine, que al escrito que elaboró Betiana, que va en consonancia total con lo que venía trabajando yo, con lo cual cuando pude leer el escrito, la cito directamente a ella. Pero la definición que quería dar de duelo es la que da Hamus, que dice: el duelo es a la vez el estado en el que nos pone la pérdida irreversible, estar de duelo, las costumbres que acompañan ese acontecimiento, llevar el luto, y el trabajo psicológico que tal situación implica, hacer el duelo. Betiana, en el artículo, voy a recortar algunas cuestiones del artículo que están en relación al taller de cine de hace un mes atrás, cita a Philip Aries en su libro El hombre ante la muerte, y es que escribe, Aries escribe: todavía a principios del siglo XX, la muerte de un hombre modificaba el espacio y el tiempo de un grupo social que podía extenderse a la comunidad entera. Un tipo absolutamente nuevo de morir ha aparecido en el curso del siglo XX. La sociedad ya no tiene pausas, la desaparición de un individuo no afecta ya su continuidad. En la ciudad todo sigue como si nada muriese. Según Aries, es a partir del siglo XX que aparece una situación nueva en las partes más individualizadas y aburguesadas de Occidente, que es la progresiva supresión del duelo. Alude Aries a un impulso a rehuir de la muerte, escamoteando y relegando progresivamente con mayor intensidad cualquier manifestación o expresión de sentimiento funerario. Lacan, por su parte, sigo citando el artículo de Betiana, Lacan, por su parte, enfatiza reiteradamente que el trabajo de duelo se efectúa a nivel del logos. Digo logos por no decir grupos o comunidad. Estos culturalmente organizados son sus soportes. Sostienen la importancia de los rituales funerarios y ceremonias solidarios al trabajo de duelo. Hace hincapié en que, aunque se preserve el dolor para el ámbito privado y familiar, hay una franja del duelo que requiere ser tramitada en el campo público y social. Voy a retomar luego una pregunta que se hace Betiana al respecto, y ahora vamos al texto freudiano. Freud comienza el texto sosteniendo: después de habernos servido del sueño como modelo normal de las perturbaciones mentales narcisísticas,
vamos a intentar esclarecer la esencia de la melancolía comparándola con el duelo, afecto normal paralelo a ella. O sea, está enfocándose a entender la melancolía más que el duelo. Lo define como la reacción a la pérdida de un ser amado, o nos dice de una abstracción semejante. Patria, ideal, libertad. Primera pregunta. ¿Es el mismo el trabajo del duelo del que se trata en esas diferentes pérdidas? ¿Un ser querido, un ideal? Sigue Freud. Jamás se nos ocurriría considerarlo como un estado patológico y someter al paciente a tratamiento por ello, aunque se trata de un estado que impone considerables desviaciones de la conducta habitual. Consideramos inadecuado e incluso perjudicial perturbarlo. Y otra cuestión, al cabo de un tiempo desaparecerá por sí solo. A partir del examen de realidad, que demuestra que el objeto ya no existe, como recién citaba Mirta, esta demanda el trabajo que consiste en, por medio de un gasto de energía y tiempo, y de un modo paulatino, sobrecargar cada uno de los recuerdos y de los enlaces que aún mantiene la existencia psíquica del objeto, para, uno a uno, sustraer la libido de ellos. El trabajo es entonces sobrecarga, sustracción. Luego el yo queda libre de toda inhibición. Lenta y paulatinamente, ese trabajo es lento y paulatino, y Freud se pregunta, ¿por qué es tan dolorosa esa labor? Se pregunta en 1915 esto, ¿por qué es tan dolorosa? Y se pregunta si habrá que encontrar una respuesta en el aspecto económico. Luego del trabajo de duelo, el yo queda libre, dice Freud, para hallar sustituir el objeto perdido. Cuando se trata de la pérdida de un ser querido, ¿es posible tal sustitución? Esta es la pregunta. Pensemos que el artículo de Freud es del 1915, o sea, en plena teoría del narcisismo, de la dualidad funcional, libido-yoica, libido-objetal, ese es el contexto. En una carta de Freud a Ludwig Wiesbacher, que era colega y amigo, del 12 de abril del año 1929, día en que Sofía, su hija, hubiese cumplido 36 años, 14 años después del escrito Duelo y Melancolía, y 10 años después del fallecimiento de Sofía, le dice Freud a su colega, aunque sabemos que después de una pérdida así, el estado agudo de pena va aminorando gradualmente, también nos damos cuenta de que continuaremos inconsolables y que nunca encontraremos con qué llenar el hueco. Pero aún en el caso de que llegara a cubrirse totalmente, se habría convertido en algo distinto. Así debe ser. Es el único modo de perpetuar los amores a los que no deseamos renunciar. ¿Es la sustitución del objeto parte del trabajo de duelo, efectivamente? Creo que hay una diferencia sustancial entre considerar el levantamiento de la inhibición, que permitirá eventualmente otros devenires, a sostener la necesidad de sustituir la pérdida como parte del trabajo de duelo. Y vuelvo a Freud, porque tal vez no sean lo mismo un duelo por una abstracción, como puede ser un ideal, o uno realizado por un ser querido. Y acá también me voy a la pregunta de cuándo finaliza el duelo, según que entendamos por duelo. Turkheim, que es un analista francés, dice, la alteridad del otro en su singularidad está marcada no solo por lo irreductible de su presencia, sino por la gratuidad de la contingencia del encuentro. Lo real de la presencia, la contingencia del encuentro, no puede reducirse a la superposición o sustitución del objeto. Tal vez se tratará de que el sujeto pueda disponerse nuevamente a la contingencia de los encuentros, lo que no implica necesariamente que se deje de recordar cada vez menos penosamente a ese objeto único e irreemplazable. Se ha criticado a Freud el carácter solitario de su lectura del trabajo de duelo. Diversos autores, como Alush, por ejemplo,
critican el aislamiento en el que ha quedado el duelo después de Freud. Esa carta que recién citaba testimonia la necesidad que Freud tenía, luego de 10 años, de dirigirse a alguien que también había sufrido una pérdida semejante en esos términos. La pregunta que se hacían las colegas, que se hacía Betiana en el artículo, que es la siguiente, que también me hago: ¿qué lugar para los duelos en sociedades donde impera el mandato de olvidar y los ideales de felicidad apremian? ¿Cómo serán tramitados los duelos de las pérdidas ocurridas en pandemia, tiempo donde las ceremonias de despedida quedan omitidas y en muchos casos quienes pierden a un ser querido transitan el dolor en una nueva soledad? Es una pregunta. Es una pregunta que se hace Betiana y que me hago yo también. La falta de tiempo, la vorágine cotidiana, el imperativo de productividad en las sociedades neoliberales, el estrés planetario al que hacía referencia en su artículo, en el artículo que trabajamos a comienzo de año de Bifo Berardi, ya eran un problema antes de la pandemia. Problema que se redobla en estos tiempos, a mi parecer. Así como decíamos al comienzo de este seminario, que se estaba dando la banalización de la angustia, respecto del duelo, creo que lo que está dándose es la obscenidad de la muerte. En un polo la negación de la muerte como destino y en otro su utilización obscenamente mediática. ¿Con qué dispositivos contamos para hacer frente a ello? Yo creo que los espacios de intercambio son esenciales en este momento y creo que hay muchos espacios de intercambio. Nosotros tenemos los nuestros y hay muchos otros que también son muy, muy interesantes y muy potables. Creo que nosotros tuvimos la posibilidad de reencontrarnos después de esa pequeña interrupción a principios de marzo, con los medios que este momento permite. Yo festejo esa posibilidad, que sé que no tienen todos, y para mí es seguro que flanqueamos ese horror de la soledad en esos momentos por estos medios, pudiendo conectarnos. Bueno, hasta acá el reporte. Abrimos el espacio para el intercambio. Bueno, buen día. Buen día. Me encantaron las dos intervenciones. Me emocionaron porque hay algo, hay un trabajo muy fino, muy al detalle, que estamos haciendo, me parece que desde el principio de estos seminarios, en paralelo con la pandemia. Y resuena la imagen del final de la película El secreto de tus ojos, donde el asesino le decía a Darín que necesitaba que le hablen. Resuena algo de eso. La verdad es que esta semana particularmente yo tuve un episodio con una paciente muy difícil para mí, y creo que algo de lo que pasó ahí, donde yo tuve ganas la estaba atendiendo por teléfono y de cortar el teléfono, no supe qué hacer, y tampoco sabía muy bien qué era lo que estaba pasando, hasta que después pude pensar que el episodio fue muy agresivo, pero sin usar palabras agresivas, ¿no? Y que tenía que ver con la obscenidad de la muerte y el desprecio por la vida. Bueno, se me junta también, y creo que por eso también me emociona con esta manera tan al detalle que tienen las dos de presentar un tema tan difícil. Por un lado se me ocurrían dos preguntas
teóricas en relación a lo que decías, Mirta, que quiero saber un poco más de la castración simbólica y la castración real. Se me pierde un poco la castración real, si podés decirnos un poco más. Y por otro lado, agradezco porque a mí me pasa lo mismo, cuando yo leo en el seminario 10 que Lacan dice, Freud alude a la identificación del objeto, voy siempre a Duelo y Melancolía y no encuentro la identificación con el objeto, porque queda en lo de la melancolía la identificación. Entonces, hay un seminario de Diana Rabinovich que bueno, que es como de circulación interna, no está publicado, pero entonces ella ahí toma algo de Abraham, que cuando se le muere su padre, se pone canoso, ¿no? Y entonces ella explica ahí la identificación con el objeto perdido, y a mí se me ilumina un poco qué es esto, pero sí me queda claro que no entiendo dónde Lacan lee en Freud, en relación al duelo y no a la melancolía, la identificación con el objeto perdido. Pensaba en eso. Y después, se me venía a la cabeza, yo tengo una amiga que escribe muy lindo, y hace poco me regaló como 3 textos chiquititos, y en uno de esos textos hablaba de la necesidad de conquistar lugares, ¿no? Era como un diálogo de ella con su hija, donde la hija le dice, ¿cómo hace la gente si no funda lugares? ¿Cómo hace para vivir si no funda lugares? Y yo pensaba que el reverso de eso es perderlos, ¿no? Que es eso lo que implica el trabajo de duelo. Y una última cosita, de charlatana, pero, bueno, yo soy docente de psicopato, y esta semana escuché un teórico, ay, fascinante, me enamoré de ese teórico, un teórico de Santiago Mazuca, que es interno, y que lamento que sea interno, y que le voy a preguntar a ver si puede dejar de ser interno, porque me gustaría compartirlo, donde Santiago, que tiene una lectura freudiana muy minuciosa y muy seria, distingue la angustia patológica de la angustia realista o normal, y entonces hace todo un trabajo en Freud muy minucioso, pero los últimos 15 minutos del seminario termina diciendo algo tan lindo como, cuestiona el peligro en Freud, ¿qué es el peligro? ¿No? Y entonces dice algo así como, el peligro de la muerte. A ver, uno va por la calle, se te cruza un auto, te mata, y bueno, parece que cuando te morís dejas de sufrir, así que tan tremendo morirse no es. Ahora, ¿qué pasa si vas por la calle y se te cruza el amor de tu vida? ¿No? Ahí sí que te quiero ver, ¿no? Y entonces empieza a trabajar la cuestión en relación al peligro y al deseo, ¿no? Que se me articula, por supuesto, con la falta, ¿sí? Y bueno, nada, quería acotar eso. Bueno, vos decías esto de si podía decir algo más de la castración simbólica real. A mí me resulta siempre difícil volver a textos, a los seminarios anteriores de Lacan, porque bueno, me gusta mucho trabajar con los últimos. Sin embargo, me parece que tiene que servir para ver la evolución de los conceptos en la obra, qué podemos seguir sosteniendo y qué se ha modificado totalmente. Y me resulta interesante, porque bueno, yo les decía la vez pasada, de pronto me encontré releyendo el Seminario de la Angustia, que hacía mucho que no leía, con cosas que podía leer como antecedentes, porque acá mismo él está diferenciando la castración como simbólico y sosteniendo que no hay falta en lo real, pero yo fui al seminario 6,
donde él dice, bueno, la privación es en lo real, o sea que es una falta en lo real. Y acá en el seminario 10, cuando lo vuelve a tomar, usa el pero. No hay falta sino desde lo simbólico. Es la época donde todavía lo simbólico tiene una gran preeminencia para Lacan. Y él mismo dice, no hay falta sino desde lo simbólico, pero la privación es real. Y esto que la vez pasada también hablábamos en alguna de las otras reuniones del seminario, esta cuestión de la articulación entre lo simbólico, lo imaginario y lo real. Acá me parece que él está insistiendo desde la importancia del significante, desde la falta, está insistiendo en desprender lo que sería la castración de lo imaginario. Si bien ubica el Menofí como algo que sostiene, es un sostén imaginario. Obviamente no se está refiriendo a la castración en el sentido de tener pene o no tener pene. Se está refiriendo a que eso aparece simbolizado a partir de esto que en este seminario toma relevancia total como la función de la falta. Ahora, me parece que nombrar la castración desde lo simbólico como estructurante, hay otro paso más que sería cuando me parece que la castración toma la forma del no hay relación sexual, que es precisamente lo que queda ubicado en el agujero de lo real. Y además, bueno, porque queda también totalmente en relación a esa nueva definición de la angustia con los nudos, donde Lacan plantea que el avance, la intromisión de la cuerda de lo real sobre lo imaginario es el lugar de la angustia. ¿Sabes que cuando hablabas de esto del peligro y el deseo y la falta, me acordaba que Proust decía que a medida que pasaba el tiempo, como no me acuerdo cómo decía, cuando éramos ya después de la mitad de la vida vivida, tendíamos a hacer como que no queremos lo que deseamos, cuando es lo que más queremos. Como que había que disimular ahí, ¿no? Esto del peligro del encuentro con el deseo. Hola, buenos días. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, Karina. Bueno, Mirta mencionaba este asunto de la falta en el era y en el estar, ¿no? En el lugar de esa falta. Y dice en un momento, hemos estado en falta con esa persona cuando por eso precisamente le éramos preciosos. En ese lugar como pensaba de sujeto deseado, que en realidad el duelo me parece que pone en ese otro lugar a quien está de duelo a ser, digamos, el deseante y no querer serlo. Cuando decía que no se trata solo de alguien esencial, sino de algo esencial, ese algo
¿cómo pensaba ese algo? Vos me estás preguntando esto de la diferencia entre el alguien y el algo. Sí, sí. Claro, porque lo que yo pensaba era, bueno, con toda la ambigüedad que tiene algo, pensaba la diferencia, que también es lo que preguntaba Rosa, respecto de, bueno, ¿es lo mismo un duelo en relación a la pérdida de un ser amado, de alguien, que es las situaciones donde sentimos la pérdida, no ligada a la muerte de un ser querido, o de un objeto amado, sino la pérdida, por ejemplo, en esta situación, donde el algo puede representar algo del vínculo, o puede representar esto que estamos viendo, ¿no? Yo creo que hay como una pérdida de sensibilidad frente al otro, y esto del vínculo que se modifica con el otro. Bueno, yo les decía a mis amigos, lo que a mí, yo puedo decir, hay algo que realmente me angustió en la época de la pandemia, fue la falta del abrazo con mis nietos. Digo, es algo de esto del contacto físico con el otro, o cuando el otro muestra, por ejemplo, en ese caso, la cuestión de me hace falta. Y uno mismo también. Me acordaba creo que es el libro que escribe Alush, de Erótica del Duelo en tiempos de la muerte seca, creo que se llama así. Sí. Y me parece que, no me acuerdo bien porque no lo tengo muy, muy actual, pero la idea que me queda es de que él plantea que el paradigma de la muerte es la muerte de un hijo, y me parece que lo ubica en esos términos de ese lugar, de hacerle falta al otro, ¿no? Como ahí el padre o la madre de un niño podría ser ese otro, representar ese otro, y que por eso el paradigma de la muerte estaba planteado en esos términos. Me parece que lo ubicaba ahí, como ser ese lugar de algo, de alguien precioso para el que muere, de hacer falta. Me parece que lo decía así, no sé si se acuerdan. Pero... Sí, justamente en relación a eso, yo traía esta cuestión de que quien está de duelo es en primer lugar un deseante que no quiere serlo, ¿no? No escuché. Que quien está de duelo es justamente un deseante que no quiere serlo, ¿no? Y en esto, sí, a mí también me resonaba este texto de Alush, de la erótica del duelo en los tiempos de la muerte seca, donde también hace todo un recorrido y toma los trabajos de Philip Aries, que mencionó Rosa, y bueno, y esto de que decías vos hace un rato, Mirta, la cuestión del abrazo, del cuerpo, ¿no? Que bueno, justamente, a ver, me parece que Alush lo lleva a su trabajo, ¿no? Y su propuesta, que es hacer que el acto tome estatuto, perdón, que el duelo tome estatuto de acto y que requiere la pérdida de una parte de sí mismo, ¿no? Una parte de sí, que tiene que ver con un trozo de sí, lo dice claramente, ¿no? En ese texto. En donde, bueno, allí, bueno, pone en juego la cuestión de la pérdida hasta real, ¿no? De un trozo de sí mismo.
Por otro lado, lo que me parece que es fundamental es esto que trae Rosa, con la lectura de ese texto tan lindo, que está publicado al final el texto de Betiana, ¿o no? Lo tendríamos que Aún no, publicar porque, aún no está publicado. bueno, pero, ¿no? Y es el enlace con lo social, ¿no? Cómo se engancha ahí la cuestión del duelo con lo social, qué lugar le hace que cada sociedad al duelo. ¿Mm? Ujú. Ahí me parece, pienso en voz alta, pero que nuestra función también es muy importante, ¿no? Como me resuena esto que no sé dónde lo vimos, si lo vimos en este seminario que traían de Lacan, que había acompañado a un paciente al velorio de su analista, ¿no? Y me resuena también una cuestión más personal, y que es en el colegio de mis hijas, en un momento que se sabía el desenlace de un nene de 7 años, que era muy pronto, y que yo llamé al colegio a decir como que bueno, que tenían que empezar a poner en marcha algo para contener a los chicos en ese momento, a los padres de los chicos, y también por lo que se estaba viniendo, ¿sí? No podía leerse como irrespetuoso empezar a trabajar con algo que había que ponerse a trabajar, porque era un desencadenamiento que se sabía que iba a ocurrir en cualquier momento, el fallecimiento de ese nene, y bueno, esto provocó todo como un gran revuelo, ¿no? Porque había quienes casi entendían esto como de pájaro de mal agüero, ¿no? Como ¿cómo estás hablando de que va a morir alguien que todavía no murió? ¿Cómo se va a poner en marcha algún sistema para sostener algo? Y a mí me parecía absolutamente necesario eso. Bueno, por suerte, alguien escuchó esta sugerencia y se puso en marcha, vinieron profesionales que podían manejar el tema, que hacían algún trabajo con los chicos, hubo el ensayo de algún tipo de despedida, hicieron lugar a las preguntas de los chicos que eran muy chiquititos y que estaban perdiendo a un compañero, a un amigo. Eso pensaba, ¿no? Que en ese punto me parece que nuestra función también es importante, no solo en el consultorio, sino por lo que charlamos y digo, en el encuentro con nuestro rol social. Rosa, vos traías el tema del tiempo y el trabajo de duelo como una pregunta. Por ahí que nos cuentes un poquito cómo lo pensaste. Y también establecías una diferencia en el trabajo de duelo en relación a la pérdida de un ser querido y a un ideal. Por ahí que nos pudieras desarrollar un poquito más eso. Yo cuando nos pusimos a trabajar este tema en el seminario, recordaba cuántos casos antes de la pandemia, cuando nos reuníamos todos presencialmente, en cuántos casos clínicos uno ve una dificultad, digamos, de justamente, a veces en forma de inhibición, a veces en otras formas de elaboración del duelo. Y siempre hemos pensado cómo la cosa de ese imperativo de producción, o de ese imperativo de hay que estar bien, o de ese imperativo social previo a la pandemia, a veces impedía la necesidad del tránsito por el tiempo que hace falta. Esto, bueno, el sufrimiento o todo lo que tenga que ver con el padecimiento, con la tristeza del duelo, hay que pasarlo rápido. Y me parece que en este momento eso toma como otro color a veces,
porque a mí me sorprende y me indigna un poco esto que me parece que es la obscenidad de la muerte. No sé si les ha pasado, pero yo he recibido, por ejemplo, he visto en las redes publicaciones de cosas muy obscenas respecto de, bueno, no sé si les pasó, pero un video de una persona que está dando una clase por Zoom, de una profesora que está dando una clase por Zoom, y que se descompone. Y los alumnos hacen circular el video, y otra persona dice que esa mujer dice que esa mujer fallece de COVID ante la cámara, digamos. O sea, se muestra la muerte de esa mujer, diciendo además que había fallecido por COVID. Después hablando del tema, con Alejandra justamente, me cuenta que no, que era una docente que ella conoce, digamos, por medio de un conocido de su hijo, que había fallecido de una crisis cardíaca. O sea, nadie puede negar la letalidad del COVID y nadie puede negar lo difícil de esta pandemia, pero exponer esa situación de alguien y además agregarle una mentira respecto de que tenía que ver con que se había descuidado por COVID, que no era el caso, es como para mí es muy terrible, porque además desinforma, y nadie niega que hay que cuidarse, y nadie niega que estamos en un momento complicado, pero esto respecto de la obscenidad, respecto de los tiempos y respecto de lo que yo trabajaba en Freud, lo que me parecía como llamativo en Freud era que la pregunta que a mí se me hacía respecto de cuál es el tiempo del duelo, y que me hacían los alumnos en su momento, cuál es el tiempo normal del duelo, bueno, lo normal, si está en función de tener que sustituir un objeto que es insustituible porque el otro es otro, siempre es otro, bueno, es difícil ubicarlo ahí. Ahora, sí, si uno ubica el levantamiento de la inhibición como una posibilidad, bueno, uno piensa que algo del duelo se elaboró, ¿verdad? A pesar de que la pérdida sea seguramente siempre, creo que siempre es irreemplazable. Sobre todo en esto de, si ubicamos que hay algo de ser la falta de, en ese sentido, bueno, es irreemplazable, no tiene que ver con la sustitución del trabajo del duelo. Esto es lo que me parece que se puede pensar. Algunos freudianos pusieron tiempo, trascendió muchas veces esto de que, bueno, 2 años era un tiempo suficiente para la elaboración del duelo. Como para establecer lo que era un duelo, entre comillas, normal de un duelo patológico. Claro, claro. Ahora, cualquiera que haya pasado por un duelo, creo que debe haber tenido la experiencia de que muchas veces aparece el ya está, y muchas veces aparece contradecirlo. No estaba. Otra vuelta más, ¿no? Sí. Me gustó la frase que dijiste, Rosa, de disponerse a la contingencia de los encuentros, como si... eso, y me acordaba del final de la película que vimos, tan cerca, tan lejos, que en ese final donde lo que se produce es el encuentro. Digo, como dato a escuchar, sin importar el tiempo, porque no hay un tiempo, pero sí como un tiempo lógico, y que por ahí eso, lo escuchable es esa disponibilidad, y de vuelta esa palabra, ¿no? La disponibilidad que vuelve a aparecer.
Acá en el chat nos dejan Fernando, un texto, Versos robados, de Oscar Hahn. Después la licenciada Pet Quesius dice que está muy lindo el seminario y que le encantó. Me quedé con algo que sueltito, Mirta, pero porque como estaba mirando el chat y haciendo otras cosas acá del Zoom, ¿por qué se hace el duelo, estar en duelo entre comillas? ¿Por qué? En un momento dijiste que estar en duelo y lo ponías entre comillas y después dijiste por Sí, alguien que... porque lo puse entre comillas porque es algo que, a ver, se trata de estar en duelo, la sensación que tenía que ver con una sensación absolutamente personal. No es común que se hable de la pandemia como una situación de duelo. Yo creo que eso que decía, que en algún momento está la experiencia de, como en un duelo, de lo que se pierde, de lo que no está, de lo que se necesita y de lo que hace falta. En ese sentido lo decía. Digo, uno no podría afirmar esto es un duelo, pero sí yo puedo afirmar la sensación de estar en duelo, en algunos momentos, ¿no? Creo que Silvia, me acuerdo, creo que en las primeras reuniones del seminario había dicho que ella pensaba que esto era un duelo. Sí, el seminario del primer cuatrimestre, el cuerpo, la primera parte del año, sí. Y si pensamos que todos veníamos con determinado modo de vida y con determinada organización de la vida, por llamarlo de alguna manera, eso se pierde frente al impacto del aislamiento social, y hay que inventar otra cosa ahí, porque me parece que fue como una vivencia muy fuerte en general. ¿Y ahora qué? Bueno, ¿y ahora qué se hace con esto? Y sí creo, como decía Rosa, esto de, bueno, para nosotros fue una contingencia, nunca se nos hubiera ocurrido armar un seminario virtual, y de pronto aparece, pero también aparece en la necesidad de estar con otros, de sostener el lugar del encuentro con los otros. Hola, ¿qué tal? No sé si se escucha. Hola, Mariana. Hola, Mariana. Por ahí pensaba que creo, si no me equivoco, en el DCM también está estipulado en tiempo la cuestión del duelo y el duelo patológico, ¿no? Y después, en relación a esto que decías, Mirta, de que sí, por ahí en pocos lugares se ubica esta dimensión que puede tener de duelo, ¿no? En relación a la pandemia, creo que por lo menos así más socialmente, mediáticamente, creo que la única persona que había escuchado cuando empezó la pandemia ante todas las voces, ¿no? de la epidemia, ¿se acuerdan? ¿No? de angustia, de trastornos de ansiedad, creo que fue Stolkiner, que fue por lo menos yo en abril, mayo, fue la única así más mediáticamente, ¿no? Ante un poco todas las voces que venían así más mediáticas, ¿no? de los trastornos de la pandemia. Y por ahí tenía ganas de compartirles, a ver, no lo tengo como muy pensado, elaborado, pero bueno, durante todas las clases del seminario vengo pensando mucho en una
paciente, que es una paciente, digamos, que he comenzado a atender en este tiempo, digamos, de aislamiento, y que, bueno, para mí es como muy interesante, y muchas de las cosas que fuimos trabajando en el seminario, la verdad es que me han ayudado a pensar algunas cuestiones. Creo que alguna vez he comentado algo porque es una paciente que en algún momento, cuando en la segunda entrevista, creo que dice algo así como que si no hubiera sido, ¿no?, esta situación de estar virtualmente en la consulta, no se hubiera animado al encuentro, digamos, ¿no? Creo que yo lo había comentado como una sorpresa, digamos, en su momento. Y algo que me pareció muy interesante en relación a la cuestión del duelo y lo que recién traía Verónica de esto de Verónica y Rosa, del disponerse a las contingencias del encuentro, ¿no? Es una paciente que hace un par de años, unos 10 años, viene al país, de otro país del continente, por su profesión, y ella sufre la pérdida de su madre en su adolescencia, a sus 15 años, ¿no? En el pueblo en el que ella vivía, en su país de origen, un pueblo chiquito, bastante conservador. Ella me habla de que ahí el luto es socialmente 2 años, y 2 años de luto, ¿no? Con la vestimenta, y que esto la encuentra en su adolescencia, digamos, ¿no? En algún momento sí dice algo como que había, además por supuesto, de lo terrible, lo doloroso, había sido una muerte muy abrupta de su madre, que además ella había perdido todo, por ejemplo, todas las fiestas de 15, todo lo que implicaba, digamos, la adolescencia de una chica. Es muy interesante porque ella, digamos, hace la consulta a partir de algo que le pasa, que es, ella vive sola, no ha formado nunca pareja, muy dedicada a su profesión, una profesión ligada a la salud, y en un determinado momento, a partir de pensarse, de estar con alguien, empieza a tener como síntomas, como no dijera, de ataque de pánico, ¿no? O sea, angustia, sintomatología en el cuerpo, eso motiva la consulta. Ella empieza a hablar de este duelo, y hace muy poquito, ¿no?, en una sesión ella dice algo, que el dolor que ella sintió ante la muerte de la madre, dice, fue fue un dolor tal que yo decidí bloquear todo. Y efectivamente esto fue la manera de vivir de esta muchacha, ¿no?, y de salir adelante. Y es muy interesante porque lo que ahora se le empieza a poner en cuestión, y para mí también es muy interesante que sea en este contexto como de aislamiento social, es que ella empieza a ubicar cómo se fue aislando, ¿no?, casi como si les dijera con parapetos fóbicos, de la contingencia de cualquier encuentro, ¿no? Y pensaba un poco de lo que decía Verónica, de bueno, agárrate si ¿no? O sea, ella es médica. Y lo que dices, a mí no, cuando empiezan las primeras sesiones, ¿no?, el coronavirus, yo no le tengo miedo. A lo que le tiene un miedo del orden casi del pánico, ¿no?, es a la contingencia de algún encuentro. Bueno, lo quería compartir porque la verdad es que todo el tiempo cuando hablábamos me resonaba, por empezar, esta diferencia del duelo, el dolor, ¿no?, que en alguna clase que trabajaron Rosa y Mirta, y la verdad, como dice Ver, ¿no?, con ese detalle, ¿no?, de que a veces uno ¿no?, pierde la fineza de los conceptos, angustia, tristeza, duelo, dolor, y escuchar a la paciente, bueno, fue como, ¿no?, cuando ella dice esto, ese dolor que yo sentí, no lo quiero volver a sentir en mi vida, y bloqueé todo. Y algo que se le conmueve y que me parecía maravilloso, ¿no?, hace creo que 2 semanas, ella decía, yo siento que ahora estoy despertando. Bueno, ¿no? Yo pensaba ahí en la adolescencia, esa muerte, el despertar puberal, bueno, no sé, una cantidad de cuestiones, no lo tengo muy elaborado, pero lo quería compartir porque, bueno, no dejo de pensar en cada clase en esa paciente. Muy interesante, muchas gracias por compartirlo, Mariana. No, gracias por el espacio. O sea.
Bueno, un poco habíamos pensado algo de esto para la próxima reunión, Mirta, ¿no? Les comentamos la idea para la próxima reunión del seminario, que es un poco abrir a que cada uno pueda puntuar alguna cosa que le interese comentar de estos temas, de lo que haya pensado, de lo que quiera compartir respecto de esto que hemos trabajado en estos 2 meses. Esa sería la propuesta para el próximo encuentro, que sería el último del seminario, si están de acuerdo. Sí, por ahí que podamos retomar cosas que quedaron como preguntas, y también cualquier aporte que quisieran hacer. Me quedé pensando que vos, Ale, comentaste que Fernando había escrito en el chat, sí. Y ¿no les parece que leamos lo que escribió? ¿O sí, que claro. Fernando está por ahí lo lea? Y yo me sumo y quiero leer los recortes esos, que son muy lindos también. Fernando está silenciado, no sé si... Sí, bueno, si no lo traes la próxima. Claro, claro. Dale, Ibero, por un tema, lo dejamos lo de Fernando para la próxima. Ibero, ¿querías comentar algo? No, quería leerles lo que escribió mi amiga, que me parece que es re lindo. Es cortito, es muy cortito. Le pregunto a Regina si siente si está aprendiendo algo durante las clases virtuales. Depende de qué materia se trate, me dice. A veces estudio más de lo que menos me gusta, porque siento que no voy a poder recordarlo. Historia, por ejemplo. Ahora estamos con las civilizaciones antiguas. Dicen que X era un templo para adorar al sol. Yo no creo que los hombres solo hicieran las cosas por los dioses. Para mí construyeron ese lugar como si pusieran una bandera, algo que significa un lugar. En esa época no había países. Imagínatelo, mamá, si los lugares no existen, tenés que inventarlos. Si no, no sabés dónde estás en el mundo. Me pareció que era la contracara, entonces que se entiende cuando se dice que uno pierde un lugar, ¿sí? Claro, más maravilloso eso de que si los lugares no existen hay que inventarlos. Buenísimo. Ajá. Gracias. Fernando dice que no puede usar el micrófono. Bueno, te comprometemos para la próxima. Bueno, quedemos así entonces. Quedamos así, nos encontramos en 15 días. Buenísimo. Bueno, Gracias. Bueno, gracias a ustedes. chao. Gracias. Gracias, hasta la próxima. Adiós. Alex, ¿quién se queda en este grupo? Alex. Me parece que Mirta. Nosotras nos vamos. Cierro, ¿sí? Nos vamos, ok. Nos vamos, cierro. Yo también. Hasta luego. Adiós.